continuación voy a hablar sobre dos problemáticas que existen en la educación indígena mexicana. La primera es que la gran mayoría de las culturas indígenas hablan su lengua natal. Es por esto que existe un gran alto índice de analfabetismo. Esto porque la mayoría de los docentes en población indígena no dominan la lengua en la que se supone deben de enseñar. El segundo problema que aqueja la educación indígena es que la gran mayoría de las escuelas se encuentran en zonas marginadas, por lo tanto no cuentan con la infraestructura ni el mobiliario necesario para tener una educación digna. Además, los materiales educativos no se encuentran traducidos en la lengua natal. La realidad de todo esto es que las comunidades indígenas en México reciben una educación precaria, dando como resultado el rezago en la educación mexicana. En términos generales, la población infantil indígena muestra un enorme rezago educativo, con altas tasas de analfabetismo y bajos niveles de logro académico. México es el país de Latinoamérica con mayor población indígena, seguido por Perú y Bolivia. Además, nuestro país posee una de las mayores riquezas y diversidades lingüísticas del mundo, con 364 variantes lingüísticas y 68 agrupaciones lingüísticas. Estas en el estado de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Yucatán, Puebla, Hidalgo y Guerrero. En términos generales, la población infantil indígena muestra un enorme rezago educativo, con altas tasas de analfabetismo y bajos niveles de logro académico. En cuanto a infraestructura, 1 de cada 5 primarias indígenas tiene techo de lámina, de abesto, metal, cartón, palma o carrizo, o incluso carece de él. 9.5% de las primarias indígenas multigrado carece de servicios básicos y solo 7 de cada 100 escuelas indígenas multigrado cuenta con oficina de dirección. En cuanto a organización, 66.5% de las primarias indígenas es multigrado. En general, las escuelas multigrado reciben menos apoyos para su operación. En 79.2% de las escuelas primarias indígenas, el director tiene un grupo a su cargo, y en el 79% de las escuelas multigrado indígenas tardan de 4 semanas o más a sustituir un docente. Cabe recalcar que en preescolar y primaria la educación básica dispone de servicios denominados indígenas, que buscan responder a las características lingüísticas y culturales de los diversos grupos originarios del país. Sin embargo, la modalidad indígena no existe en 8 entidades federativas, como lo son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, y vale la pena subrayar que en secundaria no opera la modalidad indígena. Las recomendaciones serían: 1. Fortalecer el enfoque de inclusión y equidad y no discriminación de la política educativa nacional, con énfasis en la atención y la participación de la población indígena. 2. Robustecer el vínculo entre la escuela y la comunidad como ejercicio de los derechos indígenas base a la pertinencia y la calidad de educación que reciben. 3. Establecer un modelo curricular que favorezca la interculturalidad en toda la educación obligatoria y además que en esta garantice su pertinencia cultural y lingüística para la población indígena que así lo necesita. 4. Garantizar el desarrollo profesional de docentes y directivos acorde con las necesidades educativas y los derechos de las niñez indígenas. 5. Garantizar centros escolares con infraestructura y equipamiento que responda a las necesidades de las comunidades indígenas, además de impulsar la mejora y la innovación permanente de la educación para la niñez indígena. Un reto sería la persistencia del bilingüismo y la lengua materna en las instituciones educativas por el notable número de alumnos que disminuye conforme avanzan los grados en las escuelas. Otro reto es cambiar, hacer una necesidad la educación bilingüe, para que ya no sea una denominación y se convierta en una propuesta educativa, para tener un pleno desarrollo en las aulas. La necesidad de la educación bilingüe es crear una propuesta educativa en la cual el desarrollo de la lengua indígena sea más notable, para que ya no sea una denominación, sino se convierta en una propuesta para un pleno desarrollo dentro de las aulas y las clases.
un reto que también enfrentan los maestros es estar abiertos a aprender dentro de las aulas como profesores, porque eso enriquece su práctica, su labor, entendiendo cómo se conforma la identidad, la cultura indígena, y así sería un desafío más grande, un desafío que aumenta porque no basta con tener una licenciatura en educación indígena para estar en todo el país. En los lugares distintos en los que se trabaja existe la necesidad de aprender un poquito más. ¿Qué metodología utilizarías como docente? Esto se da por medio de estrategias didácticas en cuestión de expresión oral, escrita y una adquisición del lenguaje. Se le da mayor importancia al español por medio de la participación activa, la memorización, la participación grupal, exposiciones y fichas didácticas. Las estrategias por medio del docente es tener una buena relación entre el profesorado y el alumno para tener una buena interacción con el estilo de enseñanza y aprendizaje. Una estrategia muy importante sería el relacionar las emociones con las actividades, ya sea por medio de la adquisición escrita o oral, haciendo círculos de admiración. Todos los mexicanos tenemos derecho a la educación, sin embargo no todos recibimos una educación digna. Es por esto que yo opino que el gobierno mexicano debe implementar más programas para que las comunidades indígenas reciban una educación de calidad. Además, eso les serviría para enfrentarse al mundo venidero. En conclusión, todos los niños mexicanos merecen una educación equitativa, que no discrimine y que además potencialice su bilingüismo y la interculturalidad que se maneja dentro del país. También manejar un currículo que ayude a la interculturalidad y a cada una de las lenguas indígenas que residen en el país. En conclusión, sobre lo antes mencionado, el abandono escolar sigue presente en todos los niveles de educación básica, pero se debe reconocer que los hablantes de lengua indígena son los más propensos a generar este número decreciente al interior de las aulas, y no necesariamente por no ser atendidos adecuadamente, sino porque influye en la falta de recursos o muchas veces dentro de las escuelas se da lo que sería el bullying por sus características, y eso causa que los alumnos dejen de asistir a las escuelas. Por eso es más prominente que los hablantes de lengua indígena abandonen las escuelas antes de terminar. Como conclusión final, podemos decir que no muchas veces le damos la suficiente importancia a lo que es la educación indígena, pero nosotros como docentes debemos tomarlo muchísimo en cuenta, siendo que hay demasiadas estrategias didácticas en internet, en libros, en artículos, etc., en donde nosotros podamos adaptarlas dependiendo del nivel cognitivo que existe en la educación indígena. De esta manera podemos ayudarles a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.